Hola, buen día. En este video veremos cómo darle el comportamiento al botón nuevo que había quedado pendiente en el video anterior. Bien, para poder darle el comportamiento nuevo, nos vamos a la parte del código del botón, le damos clic con el botón derecho o con F2, le damos al código. En este caso, lo que necesitamos hacer es que en el momento de darle clic al botón nuevo, nosotros podamos mandar a llamar a lo que es la ventana de alta de clientes, y a su vez esta ventana nos retorne un valor de verdadero o falso para poder saber en esta parte si nosotros logramos hacer lo que es la alta correctamente. Entonces volvemos nuevamente al código del botón nuevo en el evento clic. Vamos a abrir lo que es la ventana. Vamos a crear una variable, le vamos a llamar resultado alta. Y de paso vemos cómo ir creando las variables. Para crear variables en WinDev, ponemos el nombre de la variable que necesitamos, la palabra is, y luego el tipo de variable que nosotros necesitamos. Para nuestro caso necesitamos una variable de tipo booleano, puesto que es la respuesta que vamos a recibir de la ventana. Ponemos b resultado. Esta variable va a recibir lo que nos retorne la ventana alta de clientes. Si nosotros para que esta ventana de Win alta de clientes nos pueda retornar un valor, vamos a ver cómo hacemos eso, que esta ventana responda al evento del botón. Nos vamos a la alta de clientes, nos vamos al código de la ventana. Estamos aquí en el código de la ventana, y en el momento que inicializamos la ventana vamos a ponerle Win alta de clientes punto, y cuando en Windows ponemos punto, podemos acceder a las propiedades de la ventana. En este caso, una de las propiedades que tienen las ventanas de Windows es que se llama return value. El return value lo que hace es retornar un valor a quien haya llamado. En este caso, en nuestro ejemplo, desde el botón lista de clientes estamos mandando a llamar a lo que es la ventana, y obviamente a la hora que ya termine de procesar lo que tenga que procesar esa ventana, con la propiedad de return value, nos va a retornar el valor que necesitemos de esa ventana. Puede ser un valor booleano, puede ser incluso hasta una estructura o cualquier tipo de valor. Para nuestro caso vamos a ponerle false. ¿Por qué le ponemos false? Porque queremos que si no se logra guardar la información, o a lo mejor el usuario a la hora que vea la ventana le da a cerrar, siempre esta ventana, si no llega al botón aceptar o pasa por el botón aceptar, nos va a retornar lo que es falso, ¿sí? En ese momento que nos retorna falso, obviamente aquí en la parte del botón el resultado de la alta va a ser falso, y podemos evaluarla posteriormente en esta parte. Entonces seguimos en la parte de la ventana. Decimos que por default va a retornar el valor falso, pero si nosotros pasamos por el botón aceptar y estos datos son guardados, entonces win alta clientes return value es igual a true. Entonces aquí nos aseguramos de que si no hacemos nada, retornamos falso, y si nosotros guardamos, que es lo que estamos haciendo acá, entonces retornamos verdadero. En este caso aquí obviamente el botón nuevo se dará por enterado, y haremos una evaluación que sería ver resultado. Si ver resultado alta es igual a verdadero, quiere decir que sí se guardó. Entonces vamos a hacer un table display de la tabla. Esto lo que haremos con esto es de que, como fue verdadero, con esto estamos refrescando lo que es la tabla para que se muestre el nuevo cliente. Entonces vamos a probar si esto ya funciona. Corremos lo que es la ventana interna, nos vamos a nuevo, le ponemos Raúl, la dirección del cliente va a ser Quinta Poniente, y le damos a aceptar. Veo que no me está funcionando esta parte. Veamos qué es lo que pasó.
tenemos lo que es la lista de clientes. Esta lista de clientes está cargada, o el contenido la jalamos por medio de la query lista de clientes. Entonces tenemos que ejecutar nuevamente lo que es la query. Para ejecutar esa query nuevamente necesitamos agregarle un parámetro más a la al tablet display, que va a ser ejecuta nuevamente la query. Veamos si ya funciona. Pongamos a nuevo, vamos a poner a Pedro, la dirección va a ser sexta, a ver, di aceptar, por eso se metió, pero ya vimos de que ya nos está refrescando la tabla y está apareciendo Pedro. Vamos a corregir el detalle que tuvimos ahorita, que le dimos a aceptar en vez de tab y se nos cerró la ventana de clientes. Por default, cuando nosotros ponemos un botón aceptar, en la descripción, en la parte de la interfase gráfica, se pone que en los parámetros este botón sea de tipo validar. Esto quiere decir que cuando tiene esta opción, independientemente de donde me encuentre en lo que es la ventana, si yo le doy a la tecla aceptar en mi teclado, se va a ejecutar este botón. Entonces vamos a decirle que sea uno de tipo normal y que se accese a este botón por vía tab, para que no pase eso. Y también vamos a corregir para que nos trabaje el tab al acceder a lo que es dirección. Con tab nos vamos a mover de un campo a otro para introducir la información y va a hacer esto. También otra de las características que podemos agregar es que, por ejemplo, podemos agregar en lo que es la entrada de texto una máscara. En la parte de general vamos a decirle que la máscara de entrada del nombre sea siempre mayúsculas. Esto quiere decir de que independientemente que en nuestro teclado tengamos mayúsculas o minúsculas activado, aquí siempre nos va a escribir en mayúsculas. Entonces esto debería estar funcionando correctamente sin el enter. Vamos a correr nuestra aplicación completa. Nos vamos a cliente, nos vamos a nuevo y aquí le ponemos Miguel. Con tab nos pasamos al siguiente. La dirección es sexta oriente y le damos a aceptar. Podemos ver aquí que Miguel ya nos apareció en la parte de abajo y está refrescando sin ningún problema lo que es la lista o la tabla. Vamos a probar si nos sigue funcionando lo que es la parte de buscar. Si le damos buscar, perdón, no habíamos codificado todavía buscar. Vamos a hacer esa parte también. Vamos a cerrarlo. Ya pudimos darle el comportamiento al botón nuevo. Ahora vamos a darle el comportamiento buscar. Para poder darle el comportamiento a buscar, la lógica que utilizaríamos sería que en el momento que nosotros le demos clic a este botón, nos busque lo que tengamos escrito acá. Si no tiene nada, va a refrescar toda la tabla, y si tiene un dato acá, va a buscar. Si recordamos nuestra query, tenemos la query, teníamos que nos presenta nombre y dirección, y que una de las condiciones que tiene, nombre de nueva condición, modificar condición, es que contenga lo que tenga el parámetro nombre. Entonces vamos a nuestra lista de clientes, vamos al botón buscar. Para poder ejecutar una query, podemos hacer, más bien para poderle enviar el parámetro a la query, necesitamos hacer referencia a ese parámetro. Para hacerlo ponemos lo que es el nombre de la query, un punto, y aquí nos aparecen todos los campos que corresponden a esa query, y podemos ver que nos aparece también el parámetro. Le damos parámetro nombre, esto va a ser igual a lo que pongamos en el EDT buscar. Una vez que ya le establecimos el parámetro, utilizamos el hExecuteQuery y ejecutamos lo que es la consulta, y a su vez hacemos un tablet display de la tabla consulta lista clientes, y con esto deberíamos de tener ya el resultado deseado. Vamos a probar, volvemos a filtremos a María, le damos buscar y ya tenemos a María. Si nosotros quitamos todo, nos presentan todos los datos. Entonces así, de esta manera tan sencilla, podemos establecer un sistema de búsqueda en lo que es la lista de nuestros clientes. Vamos también a codificar o a darle el comportamiento a la opción de modificar.
Por ejemplo, para modificar, nos vamos a la lista de clientes, nos vamos al botón de modificar. ¿Qué comportamiento debería de tener modificar? El comportamiento que debe de hacer es que en el momento que nosotros le damos clic, nos debe de aparecer los datos del cliente que tengamos señalado en nuestra lista de clientes y podamos hacer la modificación correspondiente. Para hacer eso, podríamos utilizar la misma ventana de clientes, pero para que nos sea un poquito más fácil y más claro el entendimiento de cuando es una alta y cuando es una modificación, vamos a crear una nueva ventana de alta de clientes, de modificación de clientes. Entonces creamos la nueva ventana, va a ser de tipo estándar, va a estar en blanco y le vamos a poner modificación cliente. Le damos a aceptar, cambiamos el icono, nos vamos a la imagen, al icono, catálogo, y le vamos a poner una de modificación. Vamos a ponerle el lápiz, le damos a aceptar, ya cambió. Y vamos a ir a la descripción. Necesitamos que sea una tabla que no sea redimensionable, que no recuerde el tamaño, para que siempre aparezca en el centro de la pantalla. Le damos a aceptar, y vamos a redimensionar un poquito nuestro formulario. Guardamos, no olviden siempre de guardar su trabajo para no perderlo. Ahora lo que tenemos que hacer es jalar lo que son los campos que necesitamos acá. Aquí sí necesitamos el cliente ID, porque para tener como referencia el número de cliente. Vamos a cambiarle la descripción, vamos a ponerle número de cliente, le damos a aceptar. Esto por default, como es un ID, lo maneja como solo lectura, y le vamos a decir que no accese por vía tab, y vamos a centrar el número en la descripción. Nos vamos a alineación, centro, aplicar y aceptar. Tenemos en el centro número de cliente, nombre y dirección. Si recordamos, en el formulario de alta habíamos hablado que cuando nosotros jalamos los campos directamente desde el explorador de proyectos al formulario, estos quedan relacionados. Aquí podemos ver, vamos a ver, clientes.nombre, quedan relacionados con el campo del cual estamos extrayendo la información, o más bien hacia dónde se va a ir la información. Entonces aquí nos permite tener relacionados. Si nos vamos a la descripción, podemos recordar que aquí en relación podemos ver que esta entrada de texto, o DT, está relacionado con un nombre. Lo mismo que con la descripción, más bien en la dirección está relacionado con dirección, y lo que es el número de cliente está relacionado con el ID de cliente. Le damos a aceptar, guardamos. Bien, ahora lo que necesitamos es que en el momento que nosotros seleccionemos un cliente acá, le demos modificar, el botón modificar le mande a esta ventana, a la de modificación, el ID del cliente del cual queremos presentar la información acá. Para hacer eso, vamos a irnos al código de modificar, en código, y aquí vamos a abrir la ventana. Abrimos la ventana modificación de clientes, y aquí le podemos enviar lo que es el parámetro. Para enviarle un parámetro a esa ventana, vamos a hacer referencia a la tabla lista de clientes, punto, para acceder a la columna clientes ID, y con eso le estamos enviando el ID que tengamos del cliente seleccionado. Aquí nos envía un error y nos dice que en la ventana Win modificación clientes esperaba un parámetro. Es normal este tipo de error, puesto que acá en la ventana de modificación de clientes en ninguna parte le hemos dicho que va a recibir un parámetro. Para decirle a esta ventana que va a recibir un parámetro, nos vamos al código, y dentro de lo que es el inicio del procedimiento, donde dice procedura y el nombre de la modificación, dentro vamos a decirle que aquí va a recibir un ID cliente. El hecho de ponerle ID cliente no quiere decir que precisamente puede ser ID cliente, puede ser incluso, a lo mejor le puedo poner número cliente, o
o número de registro, no importa, aquí es una variable independiente del ID del cliente. Sin embargo, para mantener una estructura lógica, le vamos a poner que es ID cliente, ID cliente, y le vamos a poner una G para diferenciarlo del ID real del cliente. GID cliente. Entonces nuestra variable que va a recibir el ID del cliente de donde estemos seleccionando se va a llamar GID cliente. Entonces con esto, si vamos a la parte de lista de clientes, al código del botón modificar, nos podemos dar cuenta de que ya no nos está marcando ningún error, puesto que lo que está mandando es lo que estamos recibiendo. Entonces hasta este punto nosotros ya recibimos lo que es el ID del cliente. En la inicialización de la ventana, lo que tendríamos que hacer es cargar esa información de ese cliente desde la base de datos. Para hacer eso hay una función que se llama hreadSeatFirst. Esta función lo que hace es que se va directamente a la base de datos y busca el primer archivo, en este caso en la tabla cliente. ¿Por qué ID va a buscar? Por el cliente ID. Y luego qué valor va a buscar es GID cliente. Bien, en este caso lo que estamos haciendo acá es que buscamos de la tabla cliente, buscamos en el campo cliente ID y buscamos el valor que sea exacto ID cliente. Al hacer eso, es muy importante entender que hasta acá nosotros ya encontramos si existe el cliente, ya lo encontramos, pero todavía no hemos cargado la información. Para cargar la información existe un comando que se llama file to screen a la ventana modificación clientes. Si recordamos, en la alta de clientes habíamos utilizado uno que se llama screen to file, y lo que hacía era de que mandaba todo lo que tuviéramos a la pantalla al archivo seleccionado, al archivo enlazado o relacionado. En este caso es al revés, lo que hayamos encontrado aquí lo va a mandar a todo lo relacionado que esté en la pantalla. Y una vez que tenemos eso, ya debería estar funcionando. Vamos a probar nuestra aplicación. Si nosotros vamos a cliente, seleccionamos a Raúl, por ejemplo, le damos modificar y nos trae la información de Raúl. Si nosotros seleccionamos a Pedro Romero, le damos modificar y nos trae en este caso el número de cliente 3 y el nombre es Pedro Romero y la dirección es calle Central. Entonces ya esto funciona. Vamos ahora a esta ventana. Obviamente tenemos que agregarle lo que es el botón aceptar y cerrar. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en vez de Romero le pongo López, en el momento que yo le dé el botón aceptar me debe de guardar esa modificación correspondiente y a su vez me debe refrescar lo que es la tabla en el momento que termine o se cierre la ventana de modificación. Entonces cerramos, nos vamos a la parte de modificación de clientes y vamos a agregarle la funcionalidad de aceptar y la funcionalidad de cerrar. Vamos a acomodar un poquito acá para que se vea mejor, esto más grande, esto del mismo tamaño. Ajustamos lo que es la ventana, ajustamos la parte de abajo, ponemos lo que son nuestros dos botones. Recordemos que con barra espaciadora podemos cambiar el nombre, cerrar, y a barra espaciadora aceptar. Ahora vamos también a esta ventana vamos a retornarle un valor. Vamos por default para ver si se hizo o no una modificación y no tener que refrescar la tabla en balde, ¿no? o sin ningún sentido. Entonces le ponemos win, es modificación de clientes, punto. Recordemos que return value, esto va a ser igual a falso. Si no hace nada el usuario, va a retornar falso. Copiamos esto y nos vamos al botón de aceptar. Si todo está bien, al final acá debería de retornar lo que es verdadero. True es true, verdadero. Bien, entonces
Para guardar en la base de datos, en el botón aceptar, vamos a decirle un hsave, más bien sería primero un screen, o sea, mándame todo lo de la pantalla al archivo, y todo lo que tenga que estar, todos los campos que estén relacionados en Win modificación cliente, screen to file, y luego un hsave clientes, guarda a clientes, retorna el valor y ciérrate. Eso es lo que le estamos diciendo a la ventana. Aquí a lo mejor se pueden preguntar por qué nosotros no agregamos un hreset. La respuesta es porque no estamos agregando un campo nuevo, sino es un campo que ya se encuentra. Entonces, si recordamos, en el momento que nosotros inicializamos esta ventana de modificación clientes, el puntero donde se encuentra en la base de datos es en base al ID cliente que le pasamos. Esto quiere decir que si nosotros, vamos a correrle acá para poder explicar esa parte, por ejemplo, si nosotros le ponemos, le damos nuevo, está creando, tiene que utilizar el hreset para que pueda agregar un registro nuevo. Pero si nosotros tenemos seleccionado, por ejemplo, a Pedro, el ID del cliente, para este caso es el número 3, en el momento que nosotros le damos modificar, en esta parte la columna clientes ID o el valor que envía como parámetro es el 3. Aquí en modificación recibe el número 3, y aquí hace la búsqueda. En el momento que hace la búsqueda, esta función posiciona el puntero dentro de lo que es el análisis. Aquí vamos a ver, se posiciona en esta parte, aquí en el 3, aquí está. Estaría así en este caso en memoria o en la base de datos. En el momento que está señalado el 3, cuando nosotros en modificación de clientes, al darle a aceptar, le decimos que haga un hsave, se va directamente a ese 3 que está apuntando y hace el guardado directo de la información. Y aquí, pues como mencionábamos, se retorna lo que es el valor y aquí se cierra. Esto ya debería de ser funcional. Pero vamos a hacer algo más. En este momento que retornó win true, quiere decir que nosotros sí guardamos la información en la base de datos. Por consecuencia de eso, como esa ventana la mandamos a llamar desde el botón modificar, aquí vamos a necesitar que alguien reciba ese resultado para poder refrescar o validar si es necesario refrescar la tabla o la lista o no. Entonces vamos a ponerle resultado modificación, que estamos creando una variable, es de tipo booleano, y esta ventana, más bien esta variable va a ser resultado b resultado es igual a lo que retorne la ventana modificación, y aquí vamos a hacer la validación. Si b resultado es igual a verdadero, entonces me refresca la tabla, table display de la tabla, y recordemos que tenemos que reejecutar la query con el otro parámetro o la otra opción de table display. Ahí ya nos debe de funcionar. Vamos a probar que todo funcione correctamente. Nos vamos a clientes, seleccionamos a Raúl, le damos modificar, nos trae lo que es el registro de Raúl, y vamos a cambiarle le vamos a agregar el apellido, Raúl Gómez, en mayúscula, Gómez, aceptar, nos cierra la ventana y podemos ver de que aquí nos refrescó la tabla y ya nos presentó lo que es el dato correcto de Raúl Gómez. En este caso pues ya tenemos la codificación, o ya le agregamos el comportamiento a modificar. Vamos a hacer la parte de borrar, cerramos esto, nos vamos a la parte de borrar. ¿Cuál sería la funcionalidad que debería tener, o el comportamiento que debería tener este botón? Es que en el momento que nosotros le demos clic, el registro que esté señalado lo borre, no solamente lo borre en la base de datos, y refresque la tabla para que veamos que ese registro ya desapareció. Vamos a hacer eso, le damos F2 o clic con el botón derecho en código, y vamos a utilizar el hreset nuevamente. O sea, primero tenemos que ir a buscar ese registro
porque recordemos que el hecho de que nosotros señalemos un registro acá en la lista no quiere decir que esté señalado o el puntero se encuentre en el mismo registro de la base de datos. Entonces vamos a borrar, primero hacemos el reset first, a ver, reset first, ¿de quién? De la tabla clientes. ¿De cuál? Del qué campo, del ID, y el valor que necesitamos es el de la tabla que tenga señalado. Lista de clientes, punto, columna, cliente ID. Entonces aquí lo que estamos haciendo es ir a buscar el cliente que tengamos señalado en lo que es la lista de clientes. Una vez que lo encontramos, entonces utilizamos la función de hdelete clientes, y con esto tenemos borrado lo que es nuestro dato en la base de datos. Sin embargo, la tabla todavía no está refrescada. Vamos a utilizar un table display de la tabla, y que se vuelva a recargar con la query a la cual está relacionada. Le damos borrar y esto ya debería de funcionar. Corremos nuestra aplicación, nos vamos a clientes, vamos a borrar a Pedro, le damos borrar, y como se han dado cuenta, ya borró lo que es el registro número 5, que era Pedro. Entonces hay algo que también podemos agregar, aprovechando que estamos en borrar, es que por ejemplo acá lo borramos así como va. Sin embargo, siempre es conveniente hacer una validación. WinDev trae una función que se llama yes/no, en este caso nos está pidiendo con qué botón. Ahorita les explico por qué le voy a poner 0 ahorita. Le damos el siguiente parámetro a esa función y vamos a poner un texto que diga desea borrar el registro, el cliente seleccionado, para que sea más claro para el usuario. Cliente seleccionado desea borrar el cliente seleccionado si el usuario vamos a correr esta ventanita para que nos quede claro. Vamos a correr esto. Aquí me marca un error por el if. Vamos a terminar esto. Vamos a decirle que si esto es verdadero, o sea, si el usuario al ver este mensaje, porque esto realmente lo que hace este yes/no es enviar una ventanita de mensaje y preguntarle al cliente, ¿desea borrar el cliente seleccionado? Si dice que sí, entonces tenemos que ejecutar todo este código. Si dice que no, simplemente no hace nada. Ahí tenemos esto. Entonces la ventanita, o lo que les quería comentar referente al 0 que estoy poniendo acá, es que esta función yes/no, a la hora de ejecutarla, vamos a clientes, le ponemos borrar, nos aparece esta ventana que dice desea el cliente borrado, que es el título que nosotros pusimos, y por default se pone en no. Si nosotros cambiamos este código, le decimos que no, para que no borre nada, nosotros le ponemos un 1 acá, se va a posicionar de manera automática en el sí. Esto es por precaución, por si en un momento dado a veces algunos usuarios tienen la costumbre de darle enter a toda ventana que aparece, pues en este caso borrarían aun cuando no quisieran. Entonces en este caso aparece en sí. Por precaución siempre sugerimos, o se codifica, a que aparezca en el no por si le da enter el cliente, el usuario más bien. Entonces vamos a cambiarle a 0 para que esté correcto. Le damos 0. Y como podemos ver, ya en poco tiempo y con poco código hemos dado el comportamiento al botón de nuevo, a modificar y a borrar. Vamos incluso a hacer la parte de imprimir, aunque ya nos tardamos un poquito con el video, pero vamos a darle la parte de imprimir, porque esto se hace de manera muy rápida, lo que es el reporte y la impresión de la lista de los clientes que tengamos acá. Esto se va a comportar que en el momento que le demos clic va a imprimir todo lo que estemos viendo en pantalla. Si por ejemplo solamente tenemos a María, única y exclusivamente nos va a imprimir María en lo que es la impresión. En WinDev se hace muy rápido esta parte, y insistimos mucho en que con WinDev se puede desarrollar hasta 10 veces más rápido que en cualquier otro lenguaje. Ahorita vamos a ver cómo se hace un reporte de manera rápida, y creo que no nos va a llevar ni 2-3 minutos aproximadamente. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder imprimir es que necesitamos crear un reporte. Le damos clic en nuevo reporte.
El tipo de reporte va a ser de tipo tabla. Nos preguntan de dónde va a venir esa información que va a imprimir. Yo le digo que va a venir de un control tabla o looper. Le damos siguiente. Nos dice de qué ventana de la tabla lista clientes, que es la que tenemos aquí, y qué tabla es la que vamos a imprimir. Es tabla tablecons lista clientes. Le damos siguiente. ¿Qué queremos que aparezca en esta parte? Vamos a decirle que aparezca número de cliente. En este caso va a ser todas las columnas, número de cliente y dónde le va a imprimir. En lo que es los reportes de Windows tiene varias partes, ahorita los vamos a ver en el momento que cree, pero en este caso quiero que sea en el cuerpo. Si nosotros vemos, tenemos la opción de, puede ser en el inicio del documento, en el encabezado de la página, en el cuerpo, en el pie de página, en el fin de documentos. Para nuestro caso va a ser en el cuerpo y queremos que imprima las 3 columnas. Le damos siguiente. Podemos hacer cálculos, suma de todos los ID. Para nuestro caso le vamos a decir que no. Esto es, por ejemplo, cuando son totales, te suma de manera automática todos los totales y te los presenta en la parte de abajo del reporte. Le damos siguiente. ¿Qué tipo de formato? Para nuestro caso va a ser tamaño carta. Los márgenes que te van a utilizar, si es hojas separadas o papel continuo, horizontal o vertical. Para nuestro caso va a ser vertical y hojas separadas. Le damos siguiente. Podemos utilizar un formato de los que ya están acá. De hecho vamos a utilizar el que ya trae predefinido, el mismo Ninja. Le damos siguiente. El nombre del reporte va a ser lista clientes. Va a llevar un título. Sí, le vamos a poner un título en la parte de arriba del reporte que se va a llamar lista de clientes. Le damos siguiente. Cómo queremos presentar, cómo excede el ancho de página, cómo queremos presentar el reporte, le vamos a decir que lo reduzca. Esta opción la que hace es que reduce o acomoda los datos en base al ancho de la hoja que nosotros especificamos del formato, si es carta, tabloide, A4, etcétera. En este caso vamos a decir que lo ajuste. Damos siguiente y ya tenemos nuestro reporte. ¿Cómo se llama nuestro reporte? Lo guardamos todo el proyecto y podemos ver que ya tenemos lista de clientes, número de cliente, los campos, todo lo que necesita y otras cositas que le va agregando por ahí Windows, que lo podemos quitar. Como ya tenemos este reporte, obviamente necesitamos irnos a la lista de clientes y en el botón imprimir, mandar a imprimir ese reporte. Para mandar a imprimir el reporte vamos a utilizar otras funciones, que es preview. Esto, ¿qué le estamos diciendo acá? Un tip que les doy es de que si se han dado cuenta, por ejemplo, para lo que es la parte de los guardados, borrados, búsqueda de la base de datos, siempre se utiliza los comandos con la hsave, hsave, hdelete, que es el que hemos estado utilizando. Entonces todos empiezan con H para lo que es la parte de la base de datos. Para todo lo que es impresión empieza con I. Otro tip que también puedo darles es que, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de un comando pero no se acuerdan de los demás, es muy fácil que se seleccione. Por ejemplo, si quiero ver qué otra función puedo utilizar para acordarme qué función se utiliza para la impresión, yo puedo darle a F1, me manda a lo que es la página de ayuda de internet de Windows y en la parte izquierda me aparecen todas las funciones que inician con I o que tienen que ver con la impresión. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso estamos utilizando el iPreview y luego debemos de utilizar el iPrint Report, que sería este. ¿Sí? Entonces cerramos la ayuda y vamos ahora sí a imprimir lo que es iPrint Report y vamos a imprimir el reporte lista clientes, que es el que acabamos de crear. Entonces con esto le decimos que cuando abra la vista previa, que lo abra más bien, que la impresión se vaya a una vista previa y luego que en esa vista previa meta el reporte lista clientes. Veamos que ya funcione. Corremos lista clientes, vamos a imprimir esta lista de clientes, le damos imprimir y podemos ver de que ya nos aparece sin ningún problema lista clientes.
y de esa manera tan fácil podemos crear un reporte. Hemos visto de que dentro de lo que normalmente se hace en el diseño de un sistema de gestión de cualquier tipo, por lo regular siempre vamos a tener una lista de los elementos o registros de clientes, proveedores, facturas o cualquier tabla que necesitemos. Vamos a tener que tener la posibilidad de agregar un nuevo registro, de modificar, de borrar o de imprimir eso y de hacer la búsqueda. Entonces, de esta manera, insisto, tan fácil, nosotros le hemos dado la funcionalidad a la lista de clientes con todos estos elementos. Por el momento, y para que no sea tan largo este video, vamos a dejarla en esta parte. Nuevamente los invitamos a que si tienen alguna duda nos hagan sus comentarios en la parte de abajo del video, nos den un like si les ha gustado el video y se suscriban para las nuevas entregas. Gracias.